Vamos a comenzar con la primera ponente del día, que es Ana Rodríguez. Ana es cara amiga, ya vieja conocida de nosotros, que ha estado ya en ocasiones anteriores en ITI, en VLC Testing. Y os voy a contar un poquito acerca de Ana para que la conozcáis. Ana es Product Architect y Principal Product Engineer en Icaria. Su meta es desarrollar software que resuelva problemas del mundo real, que eso pues, es una cosa bastante necesaria. Durante los últimos 7 años ha asumido diversos roles dentro de la empresa, incluyendo desarrollo, despliegue en clientes y gestión de equipos. Su experiencia con clientes le permite comprender las necesidades específicas de diferentes industrias en cada etapa de QA. Aprovechando este contexto y sus conocimientos previos, su objetivo es diseñar y desarrollar software que permita a las empresas gestionar de forma completa y correcta sus datos de prueba. Este avance ayuda a que las compañías den un pasito más en sus procesos de CI/CD. Ana hoy nos trae el seminario Real versus Fake Data for Reliable Testing. Así que, Ana, encantadísimos de tenerte otra vez de vuelta con nosotros. Muchas gracias, Alicia. Perfecto, muchísimas gracias por la presentación y sí, ya sabe que somos viejos conocidos, que nos gusta mucho el evento, nos la pasamos muy bien tanto el día presencial como el online, así que nada, seguiremos repitiendo y estando por acá contando nuestras soluciones para ayudar a los distintos equipos. ¡Qué maravilla! Gracias. No sé si ya está la pantalla compartida, ya empezamos. Enseguida te mandamos a directo. Ah, perfecto, sin problema. Pero bueno, a ver si 40 minutos se los van a quedar cortos para contar todo lo que nos gustaría, pero bueno, ¿verdad? Siempre decimos, al final siempre es una invitación para que les, a ver, que me dicen que no estoy compartiendo y si estoy, a ver, sí. Sí, ya te vemos, ya te veo por aquí. Ahora sí, genial. Pero bueno, como decía, es una invitación al final para que, me están pidiendo que comparta de vuelta, para que puedan hablar con nosotros, acercarse y ver, digamos, cómo podemos ayudar a cada uno de los equipos. Así Muy que bien. Ahí ya compartí de vuelta, perfecto. Ahora Creo sí que te vemos ya. Ahora sí nos vemos, perfecto. Bien. Fenomenal, gracias, Ana. Entonces empezamos. Nada, hoy les venimos a hablar de un tema, digamos, que está muy en boca de todos, que es el tema de los datos sintéticos y los datos reales, ¿sí? Antes que nada, quería agradecerle a toda la gente que ayer se acercó a hablar con nosotros, que pudimos contarle un poquito de nuestra solución, que se interesaron por saber en qué trabajamos, y para toda la gente que no pudo asistir ayer, tanto porque, bueno, ya no quedaban más lugares, según tengo entendido, y como por digamos, distancia o tiempos o trabajo, a la gente que se suma hoy, sobre todo a la primera hora, para estar en esta ponencia. Queremos contarles, nosotros hacemos productos de Test Data Management y queremos contarles cómo tenemos que combinar las estrategias de datos sintéticos con los datos reales para poder ejecutar nuestras pruebas y que sean eficientes. Antes de empezar, me quiero presentar, si bien Alicia me presentó muy bien. Mi nombre es Ana Victoria Rodríguez, soy parte del equipo de Icaria Technology. Participo tanto en la parte de desarrollo como estar en la implantación con algunos clientes, y nuestro objetivo es el tratamiento y la gestión de datos, ¿sí? En este caso vamos a hablar de los datos de prueba, pero también tenemos otras herramientas que nos permiten hacer data governance o el cumplimiento normativo en producción con Icaria Data Privacy. Algo que, bueno, acá tienen mi mail, si quieren contactarnos luego de la ponencia para ver qué otras funcionalidades o tener una demo y demás, siéntanse libres, o si quedan algunas dudas por responder, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Vamos a ver cuál es nuestro objetivo. El objetivo de Icaria TDM es automatizar, ¿sí? Nosotros queremos automatizar la mayor cantidad de pruebas que se puedan automatizar, que estemos en condiciones de hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitamos entregar producto de calidad, porque a la gente que trabaja en los equipos no les interesa estar haciendo todo el día o todos los días las mismas tareas. Entonces, aquello que sea repetitivo, tenemos que intentar de automatizarlo para que nuestro ciclo de vida sea rápido y entregue con calidad y podamos hacer tareas más interesantes como nuevos casos de prueba, análisis, ver nuevos requerimientos y demás, ¿sí? Dentro del ciclo de vida es importante tener una estrategia de pruebas efectiva. Esto nos va a prevenir tener pérdidas financieras y reputacionales, ¿sí? Nos va a prevenir perder nuestros clientes. Pero, sin embargo, no tenemos todo el tiempo que nos gustaría para poder probar una funcionalidad.
La exigencia del mercado es inmediata. Necesitamos entregar nueva funcionalidad, nuevo valor de forma muy rápida. Por eso tenemos nuestros ciclos de integración y despliegue continuo, digamos, para poder estar entregando continuamente nuevo valor a nuestros clientes para que no se vayan, para que no elijan la competencia. ¿Sí? El problema que tenemos con la prueba, con la parte de automatización, lo que nos lleva a que de las pruebas de regresión solo menos del 20% estén automatizadas, es que este proyecto que hacemos de automatización no lo hacemos correctamente. Empezamos con un proyecto que está planteado mal desde el inicio y empezamos con microproblemas que de a poco se van convirtiendo en una bola de nieve y termina haciendo que el proyecto fracase y que no cubramos con automatización todos aquellos casos de prueba que nos gustaría, ¿sí? Los responsables de calidad creen y saben que los procesos pueden mejorarse, pero sin embargo no logran dar con la tecla y no logramos dar con que la automatización nos falla porque no tenemos las herramientas y los recursos adecuados. ¿Cuál es el principal problema? Que cuando hablamos de pruebas de automatización, nos enfocamos en el código que tenemos que probar, el software que tenemos que probar y en los pasos que tenemos que ejecutar para hacer la prueba que queremos, para cumplir el escenario. Pero muchas veces dejamos de lado el tercer ingrediente que es esencial, que son los datos de la prueba. Si yo no tengo el dato correcto y completo a la hora de probar, va a fallar mi prueba. Lo que falla no es el software, lo que falla es la prueba en ese caso. Si nos acostumbramos a que las pruebas fallan, todas las alertas que tenemos no les vamos a hacer caso, o incluso puede la prueba fallar al punto de no decirnos que hay un error en nuestro software y llegar un bug a producción. Que un bug vaya pasando etapas es lo peor que nos puede pasar, porque mientras más etapas en nuestro ciclo de desarrollo pasa, más caro es corregirlo, ¿sí? Primero, porque necesitamos más gente involucrada, digamos, si lo corrijo en una etapa temprana, son menos los equipos que se involucran, e incluso si llega a producción, ya se involucra hasta el usuario, y eso también nos hace perder reputación con nuestro usuario. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué llegamos a esto? Más del 50% de los responsables de QA cree y sabe que los problemas surgen a partir de no tener los datos correctos para nuestras pruebas, de tener datos muy simplistas que no replican lo que hay en producción, esas casuísticas tan complejas que podemos tener. Sin embargo, el problema radica en que el 80% de esos responsables cree que crear datos es muy difícil o incluso imposible. ¿Sí? Entonces, no buscan las herramientas adecuadas y no se ponen esfuerzos en estas tareas y se va dejando el problema para más adelante. Como resultado, tenemos equipos de QA que se pasan esperando datos, sea porque están esperando que otro equipo como el de base de datos se los provea, como creando datos, más del 50% de su tiempo. Es decir, que en vez de estar creando nuevas pruebas, haciendo pruebas sobre los sistemas, automatizando, están esperando tener el dato adecuado para las pruebas y aún así a veces no llega. Entonces, vamos a intentar que tanto con el mundo de los datos reales como con el mundo de los datos sintéticos podamos aprovisionar nuestras pruebas de los datos que necesitan y podamos cambiar esa mentalidad de creer que crear datos es muy difícil. A nosotros en particular no nos gusta usar la palabra crear datos. ¿Por qué? Porque quienes nos conocen saben que la mejor fuente de datos es producción. Ahí vamos a tener la casuística que realmente nos sirve para probar. ¿Por qué? Porque qué mejor probar que con lo que se va a encontrar el software cuando salga a producción. Vamos a contar cómo tenemos que plantear nuestro proyecto de automatización, nuestro proceso a la hora de automatizar un caso de prueba. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Diseñar el caso de prueba. Si nosotros tenemos fallas en el diseño, luego la ejecución y verificación de resultados va a ser mala, no va a ser eficiente, no va a ser precisa, nos va a dar falsos positivos, va a fallar el caso de prueba y demás. ¿Sí? Entonces en el diseño, además de tener en cuenta ese código que vamos a probar, esos pasos que tiene que ejecutar la prueba, vamos a tener en cuenta el dato. Tanto el dato de entrada, es decir, el dato que tiene que estar en nuestro entorno antes de ejecutar la prueba, como el resultado esperado. Una correcta estrategia de gestión de datos de prueba
nos va a permitir tener el dato a la hora de ejecutar nuestra prueba, justo antes de ejecutar la prueba, el dato correcto y completo, y evaluar el resultado desde la perspectiva del dato. ¿Qué me refiero con evaluar el resultado? Saber si el registro que tenía que cambiar de estado cambió de estado, si la fecha de actualización del registro es la de hoy, si el usuario que aparece como último usuario que hizo una actualización es el correcto, si se añadieron registros en el caso de que fuese, por ejemplo, una nueva contratación, si se eliminaron, si hubiese que eliminarlos, lo que fuese. Cualquier tipo de regla que podamos validar en un dato, la tenemos que poder hacer con nuestra estrategia de gestión de datos de prueba, ¿sí? Entonces, si nosotros diseñamos correctamente los pasos a ejecutar, si tenemos nuestro código para probar y diseñamos correctamente el dato que necesita nuestra prueba, luego no vamos a tener problema en cada ciclo ejecutar la prueba de forma repetida. Es decir, sin tener que hacer intervenciones manuales, poder ejecutar el caso de prueba y la verificación de resultados, ¿sí? Tanto desde el script de automatización como desde la perspectiva de datos con Icaria. Vamos a ver cómo creamos, no vamos a crear, cómo obtenemos esos datos para nuestra prueba. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿datos reales o datos sintéticos? Sé que usar datos reales, quienes no tienen una estrategia de TDM o no saben cómo implantarla, puede sonar chocante, porque los datos reales no los podemos usar en entornos no productivos, ¿sí? Pero la realidad es que los datos reales tienen toda esa casuística, esa complejidad que nos interesa a la hora de probar. Nos interesa enfrentarnos contra lo que nos vamos a encontrar en producción lo antes posible, para prevenir esos errores y esos bugs lo antes posible, ¿sí? Sin embargo, los datos sintéticos también tienen su lugar. También tienen ocasiones en las que los tenemos que utilizar, tenemos que generar y crear datos. Vamos a ver ahora, empezando por los datos reales, todas esas ventajas que les comentaba, para quienes no se hayan convencido todavía que esta es la mejor estrategia. Vamos a ver qué ventajas nos traen, cómo los tenemos que usar y cuándo no los podríamos utilizar, para luego pasar a comentar acerca de los datos sintéticos. Bien, los datos reales son los datos derivados de producción anonimizados, ¿sí? Necesitamos anonimizar nuestros datos para cumplir tanto con la normativa GDPR como para cumplir con el consentimiento que nos da el usuario y los principios de minimización, ¿sí? No necesitamos esos datos en los entornos no productivos. Así, también, además de hacer nuestros cumplimientos, vamos a tener mayor seguridad ante cualquier problema, ante cualquier ataque, porque no vamos a tener datos reales en estos entornos. Lo que sí, estos datos van a conservar ese valor técnico y contextual que necesitamos para nuestras pruebas. Van a tener el comportamiento y la lógica de negocio que vivieron los datos en producción. Van a tener esa evolución a través del tiempo, esos cambios de lógicas de negocio, esos cambios de metamodelo que sucedieron, los van a haber vivido. Es decir, vamos a tener datos antiguos con historia, van a mantener una integridad referencial completa, incluso entre las distintas aplicaciones de la misma organización. Vamos a poder evaluar esa distribución estadística que tenemos en producción. Y vamos a tener algo muy importante, es que son los casos extremos o casuísticas poco frecuentes o incluso esas casuísticas que sufrieron algún error real, algún error que sucedió en producción. Tener algún valor nulo, un dato inconsistente, cosas que pueden haber llegado a producción definitivamente. Entonces, y también lo que decía recién, soportamos las pruebas end-to-end y la integración con otros sistemas que necesiten consumir datos desde nuestra aplicación, porque vamos a tener esa característica de estar completos y de tener los datos que van a poder leer esas aplicaciones o servicios. Es decir, que los datos reales son insustituibles y esto nunca lo vamos a dejar de decir. El dato real es lo mejor que nos puede pasar a la hora de hacer una prueba por su valor técnico. Pero si no los trabajamos correctamente con una anonimización adecuada y un control operativo, no vamos a tener el dato que necesitamos y además vamos a tener un riesgo más que una solución. ¿Por qué hablamos de anonimización adecuada? Porque no nos vale hacer anonimizaciones o enmascaramientos
donde los valores se cambien por cualquier valor mientras cumplan el tipo de dato, un varchar, un numérico, lo que fuese. No. En las pruebas necesitamos que donde haya un nombre tengamos un nombre, donde tengamos un documento de identificación, probablemente necesitemos un documento de identificación con aspecto real, porque nuestro sistema también va a hacer validaciones, ¿sí? Entonces, necesitamos tratarlos correctamente, necesitamos saber cómo definirlos, qué procesos necesitamos ejecutar sobre esos datos reales. Dentro de lo que es la gestión de datos de prueba, tenemos distintos procesos que nos permiten que la gestión sea correcta para el equipo en el momento de madurez de gestión de datos de prueba que se encuentra. Puede ser desde una disociación masiva de una copia de la base de datos de producción hasta una búsqueda de datos, segmentación, autoservicio y, como decía antes, el objetivo final, la automatización de la entrega de los datos justo antes de que ejecutemos la prueba y hacer todo ese ciclo automatizado completo. La idea es entregar tantas veces como sea necesario en los entornos que solicitemos el dato, ¿sí? Esa es nuestra finalidad. Pero bueno, también, como decía antes, hay casos en los cuales los datos reales no son suficientes o no tenemos directamente datos reales y vamos a tener que buscar otra estrategia para provisionar nuestras pruebas con datos. Algunos de esos casos pueden ser esto que comentaba antes, de casuísticas poco frecuentes que tenemos en producción. Si yo tengo de una casuística solo 2 datos, pero en realidad tengo que pasar 10 escenarios de pruebas por esa casuística, no me alcanzan los datos para mi prueba. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer para provisionar con datos sintéticos. Antes de contar nuestra estrategia, me gustaría hablar y contarles qué es un dato sintético. Cuando averiguamos qué es un dato sintético, es un término ampliamente utilizado en la industria, pero la realidad es que carece de una definición universal. Algunos hablan de datos generados manualmente o semiautomáticamente con hojas de cálculos, script o APIs, u otros hablan de datos generados por la IA. El problema de los primeros es que son rápidos, pero son muy frágiles y costosos. Y el problema de los segundos es que son potencialmente realistas, pero no son 100% fiables en nuestros entornos críticos. De los primeros 4, voy a hablar muy rápidamente. Las hojas de cálculos podemos decir que nos dan datos sencillos, sin antigüedad e inconsistente. Tienen ese gran problema, no tienen el valor técnico de producción. Por el lado de las APIs de negocio, el primer problema es que son APIs de negocio, no son APIs de creación de datos para las pruebas. Entonces, la API de negocio no nos va a dar una cobertura completa. Probablemente existan dominios que no nos lo creen estas APIs. Si solicitamos nuevas APIs, ya dejan de cumplir su objetivo. Adicionalmente, no vamos a tener APIs que nos sirvan para generar el dato en todas las aplicaciones o servicios que tenemos interconectados. Nos van a crear datos del camino feliz y sin antigüedad. Otra forma que se hace es tener datos reservados, restaurar una base de datos y que cada caso de prueba sepa qué dato tiene que atacar. Esto, el problema que tiene es que el dato no es reutilizable, que si necesito volver a ejecutar el dato tengo que esperar la restauración, que si el modelo de datos cambia no es sostenible en el tiempo, no evoluciona, ¿sí? Y además que esas bases de datos se van deprecando, se van gastando y terminamos con datos inconsistentes posiblemente. Y el último y muy extendido es el script de automatización. Cuando llega el caso de prueba automatizar a un ingeniero de automatización, no tiene el dato. Entonces lo que hace es un primer paso dentro del script para crear ese dato. El problema de esos datos es que no suelen tener antigüedad, que hay que mantenerlo. Si el modelo de datos cambia, hay que mantener el script para que se adapte a ese cambio de modelo de datos. Y además pasa el tiempo, mientras más automatizamos, más script tenemos que mantener a través del tiempo, lo cual es insostenible y termina fracasando el proyecto. El problema con esto es que terminamos con ciclos de pruebas muy prolongados porque tenemos muchos problemas a la hora de intentar ejecutar nuestras pruebas, porque no tenemos datos, porque la precisión es mala, porque tenemos errores en el caso de prueba porque no tiene su dato y pensamos que es un error de software. Entonces, empezamos muy bien, eso es cierto, porque las primeras pruebas que solemos hacer es a partir de un Playwright, un Selenium, un script de automatización, en casos de prueba donde los datos no son complejos o no necesitamos
datos directamente para hacer la prueba. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos avanzando y nos encontramos con los casos de prueba más complejos, el proyecto empieza a fracasar y terminamos con menos del 20%, lo que decía hoy, de las pruebas de regresión automatizadas, porque el proyecto queda bloqueado. Los microproblemas que vamos sorteando al final se convierten en un problema muy, muy grande que nos hace fracasar. Y nosotros necesitamos esas pruebas, necesitamos asegurar la calidad del software. Lo que decía, resumido, el dato sintético no va a tener antigüedad, no va a tener complejidad, vamos a tener ausencia de esos escenarios poco frecuentes y complejos de construir, van a ser demasiado perfectos, no se van a haber enfrentado a esos errores que en la vida de un sistema que quizás lleva 30, 20, 10 años ejecutándose, van a haber pasado errores, no vamos a tener suficiente volumen en la mayoría de los casos y no vamos a poder controlar la misma distribución de datos que vamos a tener en producción. Pero el problema no es, que vemos nosotros, no es el dato sintético en sí mismo. El gran problema es el enfoque que estamos utilizando, cómo buscamos generar esos datos. Vamos a cambiar un poco el enfoque y vamos a pensar en un enfoque basado en nuestro modelo de datos, ¿sí? Es decir, que nos provea valor real a partir del modelo del dato. Nuestro objetivo final es que estos datos que generamos mantengan la coherencia, la estructura y las reglas de negocios que hay en producción, ¿sí? Lo mismo que tenemos en producción. Que reproduzcan esa complejidad, esas lógicas, esos casos poco frecuentes, que mantengamos integridad referencial, que los podamos crear y generar en todas nuestras aplicaciones y servicios al mismo tiempo para poder probar esas integraciones, poder mantener, bueno, esa distribución estadística, la casuística relevante y, por supuesto, que estemos libres de la información real para hacer el cumplimiento normativo. Bien, adicionalmente, estos datos, tanto cuando somos los datos reales como cuando generamos datos sintéticos, estos datos tienen que adaptarse al cambio del metamodelo, a ciertas reglas que necesitamos cumplir a la hora de inyectar el dato. Digamos, tenemos que tener en cuenta que el dato tiene que valernos a través del tiempo para todas nuestras casuísticas. ¿Qué es lo que proponemos? En forma muy resumida, ¿cuál es el proceso de generación de datos que proponemos? Bueno, el primer paso es definir el dominio. ¿Qué es lo que quiero generar? ¿Un cliente, un empleado, un contrato, una oficina? Una vez que definimos ese dominio, buscamos todas las entidades que están involucradas en ese dominio, cómo se relacionan y definimos nuestra estructura del dominio, ¿sí? Una vez que definimos esta estructura, que puede estar en un único sistema o en varios, no hay ningún tipo de problema, vamos a buscar una instancia con Icaria TDM, una instancia que cumpla los criterios que necesitamos de nuestro dato, ¿sí? Una vez que localizamos esa instancia, ese caso poco frecuente que necesitamos replicar, vamos a generar copias de esa instancia, cumpliendo exactamente la misma estructura en el modelo de datos, ¿sí? Entonces, si es un dato antiguo, el dato que generemos también va a funcionar como un dato antiguo que pasó por las mismas problemáticas porque va a ser exactamente la misma estructura que el que tomamos como plantilla. Generamos esas copias y luego ya nos queda el último paso, que es proteger el dato que generamos con Icaria TDM para que nadie lo modifique, porque si yo lo genero, por ejemplo, en un entorno de QA, de desarrollo, de preproducción, el dato está en un entorno vivo donde los usuarios pueden modificarlo y que ya no me sirva para mi prueba. Entonces, Icaria protege en un repositorio interno ese dato y lo asocia a la prueba asignada. Entonces, cada vez que vamos a ejecutar la prueba, lo que vamos a hacer es simplemente pedirle a Icaria que inyecte, restaure ese dato en el entorno indicado. Y ya sabemos que ese dato es para esa prueba, ¿sí? ¿Qué nos permite también esto muchas veces? Independizar los casos de prueba. A veces un caso de prueba tiene como dato de entrada el dato de salida del otro caso de prueba. Bueno, reservamos los datos y asociamos el dato a cada caso de prueba. Que eso quede muy claro. El objetivo es que cada caso de prueba sea autónomo, se pueda ejecutar y que sean ejecuciones de forma paralela para disminuir nuestros tiempos. Vamos a ver un pequeño videíto gráfico que nos muestra, a ver si llegamos a ver después una pequeña práctica que hacemos para mostrar cuándo generaría datos sintéticos, de cómo lo hacemos. Nosotros seleccionamos estas casuísticas extrañas que teníamos en producción y con Icaria TDM pedimos que nos hagan 5 copias de cada una. Siguen manteniendo el aspecto real, siguen manteniendo la misma estructura, los mismos criterios que yo necesitaba, pero ahora tengo copias que me permiten
automatizar o asignar a casos de prueba estas copias y tenerlos independizados, que cada caso de prueba tenga su dato de entrada. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Nosotros decimos que no se trata de elegir entre datos reales o sintéticos, sino que tenemos que hacer una estrategia mixta que nos permita aplicar el tipo de dato más adecuado según el momento en que nos encontremos. Eso va a ser lo que nos va a permitir maximizar esa cobertura, el realismo y el cumplimiento. Nos va a permitir entregar el software con mayor calidad, ¿sí? ¿Cuándo son casos que podemos usar datos sintéticos? Porque es que siempre que pueda voy a usar el dato real. Hay casos muy claros. Nuevos desarrollos. Hay un desarrollo en el cual se modifica el metamodelo. El desarrollador probablemente creó algún dato para hacer sus pruebas, pero en QA necesitamos mayor cantidad de datos porque vamos a probar muchos escenarios y necesitamos paralelizar esas pruebas. Bueno, a partir de ese dato que se creó, vamos a generar copias para que todos nuestros casos de prueba, todos nuestros escenarios tengan su dato propio. Casos poco frecuentes, tengo dos instancias de un escenario muy poco frecuente en producción y hay muchas pruebas o probadores que lo necesitan, que lo quieren, es muy cotizado, digamos, es un recurso muy valioso. En lugar de estar organizándonos para que ejecute uno después de otro, lo que vamos a hacer es generar copias de esas casuísticas y ya poder aprovisionar a cada prueba probador con el dato que necesita independientemente, ¿sí? Sin que tenga que haber un cuello de botella por el uso de esos datos. Otro tipo de pruebas en el que puede ser que necesitemos estos datos es cuando necesitamos hacer pruebas con gran volumen de datos y no los tenemos todavía porque nuestro desarrollo es muy pequeño. Entonces, con la generación de datos sintéticos podemos poblar nuestra base de datos para esas pruebas. Bien, en resumen, muy rápidamente, ¿cómo hacemos con Icaria cuando estamos en la etapa de diseño del caso de prueba? Buscamos nuestra instancia del dato, si existe y está libre, ya hacemos la parte de la protección para hacer esta entrega repetitiva, y si no, vamos a tener que hacer la generación del dato y luego sí hacer la parte de la protección para la entrega continua y repetitiva. Bien, una infraestructura, digamos, un proceso de automatización, teniendo en cuenta una herramienta de TDM que muchas veces no se tiene en cuenta, se basa en que el orquestador pregunta a la herramienta de gestión de pruebas qué caso de prueba se va a ejecutar, en qué entorno, el orquestador le pide a Icaria que inyecte los datos para ese caso de prueba en el entorno correspondiente, en las bases de datos que haya en el entorno, para que luego el orquestador avise a la herramienta de ejecución de casos de prueba, Selenium, Playwright, la que fuese, que ejecute su script, su automatización, o si fuese manual, se hace de forma manual. Y al finalizar el caso de prueba, el orquestador también va a preguntar a Icaria TDM cómo fue la prueba desde la perspectiva de los datos, ¿sí? Entonces, generalmente lo que se tiene en las organizaciones son estas 3 cajitas, por así decirlo, para la parte de automatización, y lo que hace falta incluir es la herramienta para gestión de casos de prueba. Un ejemplo práctico muy rápido, porque ya me estoy quedando sin tiempo. Yo tengo un caso de prueba donde para reservar una cotización tengo que tener una cotización en estado borrador y hago la prueba de la reserva, ¿sí? Esta parte ya la tenemos automatizada con Icaria. Vamos a ver el video. Acá tengo la cotización ya en estado entregado, no puedo ejecutar mi prueba. Y lo que voy a hacer es ir a la parte de Icaria y pedirle que, avisarle, a esto lo estamos haciendo de forma visual, pero se puede hacer a través de API REST, por supuesto, en la parte de automatización. Simplemente yo quería que vean cómo lo hacemos. Tenemos nuestro caso de prueba definido con su dato. Vamos a decirle, vamos a ejecutar este caso de prueba en este entorno en particular, ¿sí? Entonces, vamos a decirle, en este caso de forma manual, que queremos crear la ejecución en nuestro entorno de pruebas del caso de prueba de reserva de cotización. Cuando damos play, que es el momento que vamos a ejecutar, se inyecta el dato, ¿sí? Icaria se encarga de la inyección de ese dato, es decir, vamos a tener el dato y ahora nos tenemos que encargar de hacer la prueba. Tenemos el estado borrador y hacemos nuestra reserva. Como nosotros el dato lo tenemos protegido con Icaria, esta operación que acabamos de hacer la podemos hacer todas las veces que querramos, incluso inyectando el dato en producción, en pruebas, en QA, en desarrollo, en distintos entornos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si ahora me dicen que se creó la funcionalidad para hacer esta misma reserva desde un servicio REST, yo contaba con un solo dato, ¿sí?
Entonces, lo que voy a hacer es generar una copia de ese dato. ¿Cómo lo hago? Lo primero que hago es recuperar mi dato. Lo voy a hacer con el caso de prueba. Esta generación la podría hacer directamente desde los repositorios de Icaria, pero quiero mostrarla visualmente para que puedan ver y comprender exactamente qué está pasando en la base de datos. ¿Sí? Con el caso de prueba me encargué de restaurar el dato, ya tengo mi dato en el estado correcto y ahora lo que quiero es replicarlo. Como mis réplicas son de partners, mi dominio de datos es un partner, voy a buscar los datos de este partner para poder localizarlo y hacer esa generación. Ahora vamos a ir al módulo de generación de datos sintéticos de Icaria y vamos a crear esta petición de generación. Tenemos que poner una descripción, un nombre, luego vamos a informar cuál es mi entorno donde está el dato que quiero replicar, copiar, generar y por último, dónde vamos a inyectar esas copias, ¿sí? Nosotros vamos a decir, bueno, qué dominios vamos a trabajar, en este caso es el partner que era lo que estaba comentando, y vamos a buscarlo. En este punto estamos buscando directamente sobre QA. Si estos datos son los que vemos en QA, los buscamos y ya decimos, de este queremos la copia. Iniciamos el proceso, se va a realizar nuestra copia y cuando finaliza, si yo voy a mi entorno de QA, ya voy a tener una réplica generada de este dato. Es decir, que voy a tener dos datos en el mismo estado y ahora voy a poder asignar el primer dato para la prueba a partir de la aplicación y ya tengo el segundo dato para hacer ese proceso de protección de datos y asignarlo a la prueba del servicio REST que me permite hacer esa reserva, ¿sí? Entonces, este es un caso muy claro donde me faltaban datos, pero necesito que tengan un aspecto real al final, ¿sí? Entonces, generamos esos datos sintéticos y ya tenemos dos datos de uno que teníamos bastante cotizado, teníamos una sola situación así, para hacer pruebas con cotizaciones en estado borrador, ¿sí? Es decir que tenemos que tener en cuenta que esto es estratégico. Quería mostrarles, según los informes de Gartner, actualmente la adopción de las buenas prácticas de TDM es incipiente y desigual. Tenemos que trabajar bastante. ¿Por qué? Porque nos va a traer muchos beneficios, como son los entornos activos, ejecución en entornos activos de las pruebas, es decir, no hay que pararlo, no hay que restaurar, no se pierden otros trabajos, la paralelización, usar estos datos en pruebas manuales y automatizadas. No tenemos que estar constantemente eligiendo o creando datos, el dato evoluciona continuamente y se soporta y vamos a tener independencia entre los casos de prueba. Simplemente comentar, muy rápido que me quedan 2 minutos, que la tecnología ha madurado, ya se está entregando lo mismo que el cliente espera a la hora de TDM, entonces es momento de comenzar a hacer esta introducción e incursión y mejorar nuestros procesos de automatización. Y ya por último, bueno, les dejo las ventajas de TDM que están probadas, que son la mayor cobertura de casos de prueba, mayor velocidad en la ejecución, podemos paralelizar más, tenemos menos esperas, tenemos menor riesgo porque hacemos cumplimiento de GDPR, minimización, etcétera, y tenemos muchísima más eficiencia y vamos a reducir costes que habitualmente pasan desapercibidos porque el coste de la no calidad muchas veces pasa desapercibido dentro de las organizaciones. Nada, agradecerles muchísimo, invitarlos a que nos contacten si quieren evaluar el proceso actual de TDM, si tienen dudas, si quieren conocer exactamente todo lo que hacemos, digamos, dentro de la empresa, cuál es nuestra oferta, nuestro producto, cómo puede solucionar los problemas que tengan. Como dije al principio, simplemente conté un pedacito muy, muy pequeñito, pero hay muchos procesos y dependiendo la madurez del proceso que tengan los equipos, cuál es el más adecuado para empezar a evolucionar y trabajar con el objetivo de llegar a esa automatización que tanto queremos todos. Creo que ya estoy justito, bueno, queda mi email por acá para si necesitan contactarme o por LinkedIn no hay ningún problema. Y Alicia, creo que estoy justo para las preguntas, no sé si están por ahí. Fenomenal, Ana. Además, súper controlado el tiempo, qué maravilla. Sí, me gusta. Claro, sí, tuve que acelerar un poquito, pero bueno, lo iba mirando. Muy bien, muy bien. Para no pues, robar tiempito a los ponentes. Me ha encantado lo que has dicho del coste de la no calidad, porque nosotros pensamos igual, ¿no? Que es carísimo, en realidad es muy, muy alto cuando no se tiene en cuenta. Muy bien, pues voy a leerte algunas de las preguntas que nos trasladan desde la audiencia. Tenemos aquí unas poquitas, a ver si nos da tiempo a todas.
Nos preguntan, ¿cómo evaluáis el equilibrio entre proteger la privacidad con datos sintéticos y el riesgo de perder patrones de comportamiento clave que solo se ven en datos reales? Bien, perfecto. Nosotros en realidad no vamos a perder esos patrones porque nuestra generación de datos sintéticos se va a basar en los datos reales y se va a asegurar tanto de, digamos, para generar un dato y meterlo en la misma base de datos y demás, tenemos que primero cambiar las claves primarias y demás para que no nos den errores a la hora de insertar, pero además vamos a anonimizar todo lo que sean datos sensibles y los vamos a anonimizar con aspecto real. Quiero decir, si el usuario tenía un documento de identidad que no es válido porque no cumple la regla de validación del código de validación, lo vamos a dejar también que no cumple esa regla. Es súper importante que todos esos patrones se cumplan, entonces aseguramos con nuestros algoritmos de disociación que vamos a proteger los datos sensibles, pero vamos a mantener esos patrones y ese comportamiento que tenemos en producción. Ese es justamente nuestro objetivo, ¿sí? Siempre vamos a estar tratando de que sea todo igual a lo que tenés en producción, dejarte el dato tal cual lo tenemos, ¿sí? No, no lo perdemos. Muy bien. Nos preguntan también si en general merece la pena probar con datos sintéticos si no se parecen a los reales o lo consideras una pérdida de tiempo. A ver, nosotros, a ver, no creo que sea una pérdida de tiempo. Al final hay que ir, digamos, hay que empezar por las pruebas por alguna parte. Lo que sí considero es que no puede ser lo que quede en la evolución de nuestro sistema. ¿Por qué lo digo? Porque al principio nuestro sistema probablemente sea más pequeño, tengamos todo más controlado, pero cuando pasan los años van cambiando mucho las reglas de negocio, los estándares que se utilizan, las nomenclaturas y demás, y es necesario que intentemos afrontar a nuestros nuevos desarrollos, a nuestras nuevas releases, a lo que se van a encontrar en producción. Porque por más que lo intentemos hacer muy, muy bien, seguro de alguna casuística o alguno de estos patrones raros que se dan en producción, nos vamos a olvidar o nos los vamos a perder, ¿sí? Entonces, no es que se consiga una pérdida de tiempo, pero va a ser más eficiente y mucho más fácil si lo hacemos teniendo en cuenta lo que hay en producción. Y como dijimos, no tiene sentido crear datos si ya los tenemos, ¿sí? Y nuestro enfoque de los datos sintéticos lo que hace en realidad no es crear datos desde cero, desde la aplicación o desde una API o lo que fuese, es tomar datos que ya tenemos y replicarlos de forma automática. Es decir, crear un dato con Icaria te toma menos de 5 minutos, ¿sí? No es un proceso largo. Entonces, siempre vamos a apoyar. Vamos a apoyar los datos reales siempre, ¿sí? Porque al final es lo que se va a enfrentar el sistema, no por otra cosa. Claro. Un poco relacionada con esa pregunta tenemos otra que nos dicen que en el contexto de prueba a menudo se encuentran con que las APIs de negocio pues, no cubren todos los casos de uso o los estados que necesitan. Entonces, nos preguntan por las limitaciones y qué estrategias recomendarías para cuando tienen que trabajar, ¿no?, con datos faltantes de manera eficiente. Difícil. A ver, sí, es difícil. Sí, las APIs de negocio, de hecho, es una de las que ya nos hemos encontrado que se usan muchísimo y que sabemos que son ineficientes justamente por eso, porque el API de negocio responde a reglas de negocio que necesitan, no responde a generar casos o generar datos para las pruebas. Entonces, primero, hay tipos de datos que no te los va a crear y si tenemos varios servicios o varias aplicaciones, alguna quizás te genera el cliente con la API de negocio, pero la otra no, ¿sí? Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Tenemos que intentar poder tener ese acceso a datos productivos o los entornos más cercanos a producción que haya para poder sacar datos. No hace falta que copiemos la base de datos completa, ni mucho menos, y no es lo recomendable. Simplemente necesitamos 15 datos, se crea ese dominio, se toman esos 15 datos, se anonimizan y se tienen guardados para replicarlo cada vez que lo necesitemos en nuestras pruebas. Las APIs de negocio también te van a crear el dato muy nuevo y muy perfecto. Entonces, toda la casuística de producción de vuelta la volvemos a perder. Esa historia, porque al final, hoy en día ya trabajamos con sistemas que capaz que llevan 40, 50 años ejecutándose y tenés historia de datos que no te lo puedes imaginar, errores, casos extremos. Entonces, bueno, un poco es tratar de ver eso, que realmente los necesitamos a los datos productivos. No es fácil de llegar y por eso tenemos distintas herramientas para los distintos puntos en el que se encuentre el equipo, ¿sí? Pero el objetivo siempre tendría que ser acercar a mi software a ese dato productivo para que lo prueben lo antes posible. Qué guay. Ana, muchas gracias. Han quedado algunas preguntitas de parte de la audiencia. Recordad que tenéis el LinkedIn de Ana-V-Rodríguez, os lo han dejado nuestros compañeros por el chat. La verdad es que la ponencia ha sido súper interesante y ahí estaba todo el mundo abriendo debate, así que enhorabuena.
Y Ana, como Muchísimas siempre, gracias. un placer enorme tenerte en casa. Muchas gracias. Espero verlos pronto el año que viene de nuevo. Así que nada, muchas gracias y nada, le Un dejo beso, paso Ana. a los que siguen para no robarle el tiempito. Chao, chao. Hasta Muchas luego. gracias, adiós. Adiós.